Bueno, bienvenidas, la verdad que es un gustazo que hayan podido venir. Un día un poquito atípico. Nosotros nos reunimos una vez por mes, los primeros sábados, justo la vez pasada era el primero, era una situación un poquito particular. Así que esta es una especie de bonus y al mismo tiempo vino bien porque yo quería como contarles algunas cosas más que había pensado, que la película me parece que nos puede mostrar. Al mismo tiempo, mientras venía un poco para acá, pensaba que es una cuestión un poquito, vamos a decirlo así, les voy a contar algunas cosas que pensé, pero como ideas, yo pienso que este espacio es como una especie de taller, y que uno pone a punto las ideas, digamos, no es algo acabado que estoy pensando, es algo en proceso. Y además es lo que puedo pensar que la película y lo que investigué sobre la vida de David Helfand me enseña. Pero verdaderamente yo no tengo experiencia en relación a la manía, por ejemplo. Aunque a pesar de que no tengo experiencia, por algunas cosas que estuve pensando, me parece que se podría poner, o que podríamos ir como en la dirección de la construcción de poner un poquito en cuestión algunas formas típicas de cómo se piensa teóricamente la manía. Pero bueno, a eso vamos a llegar, vamos a ver si llegamos. A diferencia de la vez pasada, esta vez voy a tratar de ser un poco más breve, así tenemos más espacio para conversar y para brindar también, que es nuestra última reunión del año, y comer cosas ricas. Pero bueno, yo quería empezar nuestra reunión diciendo esto. A ver, un segundito, quiero falta una cosita que estoy buscando. Un segundo, tengo una tecnología mejor para hacer esto, pero salí un poco dormido de casa y me lo olvidé. Pero vamos a ponerle onda, me parece que esto se va a escuchar igual. ¿Se escucha? ¿Conocen el tema? Sí. No podemos hablar. Eso viene después. Sí, porque ponen la música, ¿viste? ¿Cómo se llama ese tema? Mensaje en una botella. Mensaje en una botella. Sí. Mensaje en una botella. ¿Es la letra? Sí, acá está la letra. Sí, en el film. Me interesó, mientras suena la música, quiero comentar esto es como una pequeña introducción del asunto, pero porque me interesó la siguiente cuestión.
podríamos decir Sí, que no llegar a la parte que no me sí, interesa, claro, la verdad. perdón. ¿O querés que te escuchemos a vos o querés que... A ver. Un poquito. Esta es la parte. La última parte, ahora voy a ver. Bueno, no sé si se dan cuenta, por ahí porque algunos lo saben de memoria, la letra, otros no, no sé si a veces, pero me interesó lo siguiente. Yo pienso que venimos de la música, en cierta manera, no solamente por la cantidad de chicos que habrán sido engendrados escuchando el mensaje de ella, sino porque hay algo del ritmo, del sexo, hay algo de la música y que podría decir que me parece que en esta reunión podríamos pensar algo así como empezamos con música y vamos a terminar con música, digamos, ¿no? Como dice Laura, bailando así, con el brindis. Y esto en parte ya anticipa un poco algo de lo que es una manera de ir como produciendo un eco, de anticipar el trabajo del año que viene, en donde me parece que la música y la articulación del duelo con el amor y con la música va a tener un lugar importante, digamos, ¿no? Yo mandé un pequeño textito, no sé si lo vieron, a nuestro grupo de duelo, que le puse a bailar el baile. Es como un pequeño borrador inicial para pensar un asunto. Y vamos a ver si, digamos, eso se va a ir reescribiendo, no es que es algo definitivo. Pero vamos a ver si voy anticipando un poquito esta cuestión. Me interesó la poesía de Sting por esto, porque, bueno, esta es la poesía de Sting, Mensaje en una botella, después si quieren la ven. Pero la canción de Sting dice que él está como en una isla en medio del mar y que está solo. El problema de la soledad me parece muy importante. Ahora vamos a ver por qué, especialmente en la psicosis. Entonces él tira un mensaje en una botella. Y se encuentra con una especie de milagro, que es que al otro día, o sea, pasó un año, no pasa nada, pero después de un año, él ve que están varadas en la playa 100.000 millones de botellas y él dice que entonces hay 100.000 millones de personas que están solos, que tiran mensaje en una botella, y él tiene una frase muy hermosa para mi gusto que dice: parece que no estoy solo en esto de estar solo. Esto es lo que quería hacerles escuchar, la última parte de la canción, digamos, ¿no? Ese efecto, el efecto de júbilo. Y que aparte, si ustedes estudian la vida de Sting, hay muchas entrevistas dadas y está todo en Google abierto, uno podría construir que la música para él fue como tirar un mensaje en una botella. Él estaba solo en una ciudad portuaria, todo estaba dirigido a que él sea un estibador del puerto, no había ninguna posibilidad, no había con quién decir, quién le avale que la cosa podría ser diferente. Y el tipo encontró un modo de encontrarse, digamos, con la música ahí. La música fue una especie de cuerda para él, ¿no? Lacan en el seminario 10, por ejemplo, dice que el trabajo del analista puede ser parecido al trabajo de funámbulo, que son los que trabajan, los que caminan sobre la cuerda en el circo. Porque dice que es caminar sin red, que hay riesgos, digamos, ¿no? Yo tengo un amigo cordobés que se llama Raúl Vidal, que dice, sí, sin red, pero no sin cuerda. O sea, es necesario un apoyo, donde sostenerse, digamos, ¿no?
esta cuestión de dónde sostenerse, pequeño rodeo, pero ya van a ver que esto nos va a servir. Vamos a ir al punto. Dónde sostenerse es un problema que está en Freud y en Lacan, digamos, ¿no? Freud, por ejemplo, en Psicología de las Masas hace un pequeño chiste, hay una cita, algo que no me acuerdo de quién es ahora, no tuve tiempo de revisarlo, que dice... Sí. Está bueno eso, pues dónde sostenerse, la cuerda y el equilibrio. Eso. Y me parece que el equilibrio es un trabajo. Eso, sí. Me recuerdo, hay un juego de niños en el Tigre que es cuerdas, que hay que vestirse y hay como cuerdas para pasar y como obstáculos. Uno va, no hay riesgo de caerse porque hay gente abajo y aparte si te caes te agarrás. Pero hay cuerdas como más difíciles y que es posible caerse. Sí. Pero es un riesgo caerse, no hay peligro de que se van a golpear y también se pueden levantar y seguir. Claro. Hay ayuda para levantarse y seguir. Claro. Eso me parece como una metáfora interesante. Pero si te sabés agarrar de la cuerda, podés no caerte también. También se puede agarrar de la cuerda y hacer lo posible. Gracias. Sí, hay una cuestión que Freud dice, que dice, si Cristóbal sostenía a Cristo y Cristo sostenía el mundo entero, ¿dónde sostenía sus pies Cristóbal? Es un pequeño chiste, digamos, ¿no? Que hace Freud. Pero, bueno, uno podría contestar rápidamente, como diciendo, bueno, despabilate, Freud, o sea, en el mundo, o sea... Pero ven que, o sea, Cristóbal sostenía a Cristo y Cristo sostenía al mundo. Y ¿dónde sostenía los pies Cristóbal? En el mundo, pero es como si se necesitara tres para que se arme ese apoyo, digamos, ¿no? Porque el mundo no se podía sostener sin el cielo, sin la creencia de que Cristóbal, de que hay un Cristo. ¿Se ve lo que digo? Sí. Esto es muy parecido al problema de los nudos borromeos. Si tenemos tiempo vamos a ver cómo, o sea, cómo algo necesita de una articulación de nudos para que se pueda sostener, digamos, ¿no? Si no, no se sostiene. Y el estadio del espejo es algo parecido a eso, ¿no? Como hay la necesidad de una articulación de cuerdas de sostén. No se sostiene solo o con dos, digamos, ¿no? Y una cuestión que a mí me interesa, si tenemos tiempo vamos a ver si llegamos, y si no quedará, pero que es que ese tipo de preguntas son unas preguntas que le vuelven a Freud. O sea, no es el asunto de dónde se sostiene Freud, o de dónde se sostiene un analista también. No es de dónde se sostiene el paciente solamente. Y especialmente en casos que ahora vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Entonces, empezamos con la música. Bueno, Sting tuvo suerte, digamos, ¿no? Hubo otros que leyeron su asunto. Se encontró con otros. Este asunto del encuentro está en el origen de la lógica simbólica. O sea, no es una cuestión banal. Por ejemplo, la palabra símbolo, de donde sale símbolo, en realidad eran como una vasija, que los griegos decían esto, digamos, ¿no? Era como un sistema de reconocimiento. Como se rompía una vasija, las personas se quedaban con los pedazos rotos, y entonces cuando dos personas se encontraban y tenían el pedazo que enganchaba, que más o menos, como le gusta a Laura, entre los rotos, digamos, ¿no? Que ella me dice, digamos, ¿no? Cuando se enganchaban, había un reconocimiento, quería decir que venían de lo mismo, o de la misma rotura, eran como del mismo pueblo, o por ejemplo eso se utilizaba en realidad como contraseñas en unidades de élite del ejército griego, digamos, ¿no? De las ciudades, de las guerras
hoplitas, que eran como grupos de guerreros como de A5 y que tenían que reconocerse para alguna tarea, digamos, ¿no? Que tenían que hacer y que a veces no se conocían. Era como hoy en día había claves encriptadas de teléfono para reconocerse. Ellos decían, había palabras de reconocimiento, o mira, tengo esto, y bueno, a ver, pega, sí, somos del mismo bando, digamos, si no te tengo que matar, digamos, era algo así. Gracias. No tomo por un ratito, así concentro más en esto. Entonces, el símbolo no es solamente que un objeto o un elemento signifique otra cosa, no tiene un valor de código, sino que tiene un valor de el reconocimiento o la reunión de los trozos rotos, de los trozos perdidos, de lo que no está, de los fragmentos, digamos, ¿no? Y tiene algo que ver con la construcción del uno, de una unidad, como somos de lo mismo. ¿Se ve lo que digo? Del grupo. Del grupo. Tiene una tarea, digamos, ¿no? Ligada a no es solamente la significación, porque no sé si se dan cuenta que es, porque esto fue leído de muchas maneras diferentes, ¿no? Tiene como una posibilidad, es que, bueno, entonces ese trozo es el símbolo, significa que soy de tal pueblo, o de tal banda, o de tal ejército. No es solamente que significa que el trozo tiene un valor de significación de eso. De representación. No tiene un valor solamente de representación. Es lo que se produce en el encuentro. Exactamente. No es representación, no es lo que representa otra cosa, sino lo que presenta la alegría del encuentro, de que pueden conectar, de que pueden compartir ahí algo, de que hay un reconocimiento ahí, ¿sí? Es que están las Sí. dos cosas. Están las dos Sí, cosas. las dos cosas, Están las claro. dos cosas. Sí. Marca la pérdida, Sí, porque para que haya un símbolo eso marca la pérdida. De hecho, cuando se habla del nudo Borromeo, en lo simbólico, la campo de muerte. sí. Digo, pero también marca lo que vos decís. La ¿no? reunión, La sí, reunión, sí. el encuentro. Sí, y que vienen de la misma pérdida, porque, Claro. porque hay que ponerle onda para que los pedazos se unan igual, porque nunca se unen igual. Porque se pulverizó un pedacito de la vasija, o sea, no es perfecta la unión, hay una pérdida, pero más o menos los dos vienen de la misma pérdida, o los dos perdieron, o hay un reconocimiento ahí de ese estilo, ¿sí? Y hay una conexión entre la construcción de esa posibilidad de representación con la aceptación de una pérdida y con un momento de júbilo, digamos, no es sin esa articulación. El símbolo es ese objeto roto, y el júbilo del encuentro con el otro, que marca en el origen lo simbólico, y también los espejos, digamos, ¿no? Tiene que estar operando algo de una manera particular, alguien tiene que aceptar, digamos, una cierta rotura para poder decir, ah, vos sos mi marinerito, vos sos el pibe apenas empieza a caminar y ya le pusieron la camiseta de Boca y dice, sos Maradona, la rompés al fútbol, qué sé yo. Bueno, para que haya eso, uno tiene que aceptar que, bueno, le pone onda, digamos, no pegó perfecto, no es Maradona, digamos, ¿no? El pibe apenas puede caminar, pero uno encuentra la manera de que eso más o menos pega, digamos, ¿no? Ahora, el problema con la locura está a este nivel, digamos, ¿no? En este nivel de problema, en este encuentro o desencuentro con el otro. En el seminario de la ética, Lacan ubica el espacio entre dos muertes, ¿no? Entre la primera muerte física y la inscripción de la muerte. ¿Me hacés la pata de nuevo, Sofía? Gracias. Y la inscripción de la muerte, digamos, ¿no? Lo que él llama segunda muerte.
es un problema muy pertinente para nosotros, digamos, ¿no? Nosotros muchas veces trabajamos de que en el duelo no se trata solamente de los recuerdos, ni de la desaparición física, ni de que el principio de la realidad va, después de un tiempo, darnos en forma cantada la muerte, sino que hay una tarea de inscripción, hay una operación ahí, y es una operación subjetiva. Entonces tenemos la primera muerte, la muerte física, y la inscripción de la muerte, ¿no? Por ejemplo, socialmente, los rituales de entierro, digamos que de alguna manera tienen un eco de ese problema, pero no completamente, porque alguien puede seguir los rituales sociales y todo, y subjetivamente hay algo que necesita una inscripción, pero todas las culturas tienen este tipo de rituales, eso marca algo humano, digamos, ¿no? La necesidad de que algo más hay que hacer con eso, no es solamente la desaparición física. Y el problema de la locura, ¿no? Podríamos situarlo así, como en ese... Hola, Disculpe. pasá. Ese problema está en el espacio entre dos muertes. En ese espacio entre dos muertes es el espacio donde viven los fantasmas y donde viven los desaparecidos. Lo que desapareció pero que todavía no tiene su lugar de inscripción, no está claro cómo ubicarlo, digamos, ¿no? Y es un lugar en realidad de todo duelo. O sea, el problema es por qué alguien queda como tomado en esa cuestión, digamos, de una manera muy particular, ahora vamos a ver. Y es un lugar de soledad, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que el lugar de inscripción, que el lugar de cuando alguien articula, ya puede articular mejor con otros cómo inscribir el asunto. Ya puede apoyarse en el simbolón, vamos a decir así. Pero hay un problema, hay una cuestión en ese espacio entre dos muertes, que es un espacio necesario, el tratamiento de los fantasmas, que no es lo que habitualmente en el gremio lacaniano llamamos fantasma, mal traducido, que en realidad es fantasía. Hay una decisión de haber... todas las veces que leemos, por ejemplo, el seminario de la lógica del fantasma, en realidad es la lógica de la fantasía. Pero se traduce así para diferenciarlo, fue una decisión política en su momento, para diferenciarlo del kleinismo, de la fantasía kleiniana. Para mí es un problema ese tipo de decisión de traducción. Pero bueno, no es lo que nosotros llamamos fantasma en lacanés, vamos a decir así, lo que estoy diciendo ahora. Lo que yo estoy diciendo ahora más bien es del orden del espectro, digamos, ¿no? Es cuando justamente en un punto donde hay un problema. Los zombies. Sí, eso, ¿no? El retorno de los muertos vivos, ahí donde hay un problema en donde todavía no se encuentra cómo matarlos por segunda vez. No se encuentra su punto de inscripción. Muy bueno el ejemplo de los zombies. Entonces, vamos a decir así, es el problema de la ligazón en el duelo. Cómo producir la elaboración del duelo, cómo producir una ligazón, cómo inscribir algo con otros, ¿no? La ligazón, me interesa porque a mí me parece que toda la teoría lacaniana de los nudos es un intento de darle alguna vueltita más a las teorías de la ligazón en Freud, digamos, ¿no? De los lazos sociales y de los modos de articulación en el lenguaje con otros. Ahora, voy a dar un salto un poquito rápido y voy a volver a la película ahora, esta pequeña introducción. Lo que quiero decir es esto, que cuando alguien está en esa especie de espacio loco de los fantasmas y de los desaparecidos, que es muy cercano el problema del duelo con el problema de la locura, digamos, ¿no? En ese momento es un momento en donde los espejos estallan, las imágenes, no hay confianza en el otro, no cuento tanto con un otro que me dé la confianza para
apoyarme en el otro, digamos, ¿no? Para construir mi imagen en el espejo. Y es un momento en donde el tiempo se detiene, el tiempo se congela, paró el tiempo, digamos, ¿no? Y es una cuestión muy cercana al problema del trauma también. Hay variantes sobre esto, lo estoy diciendo en forma muy general, hay una gama, pero en el momento del trauma también el tiempo se detiene y hay que ver cómo volverlo a hacer funcionar a los relojes subjetivos, digamos, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo de detención, en donde los espejos estallan y el tiempo se detiene, es un tiempo en donde está en suspenso la inscripción, y también está en suspenso si puede haber otro o no. Y el problema es que no todos tienen tanta suerte como Sting, digamos, ¿no? Hay gente que tira un mensaje en una botella y no pasa nada, digamos, ¿no? Porque no es que no haya un intento de inscripción, pero el problema es que para que haya lectura, para que haya escritura, es necesario la relación con otro. Que alguien acredite que ahí hay algo para leer. ¿Se ve lo que digo? Ahora no tengo tiempo, porque si no me voy a desviar demasiado. Quizás el año que viene me interesa Sting y me interesa Freddie Mercury también. Pero, por ejemplo, no hubiera sido posible Sting si no hubiera tenido otro que le acreditó que había algo interesante ahí, digamos, en algo que él estaba haciendo. ¿Se ve lo que digo? De ninguna manera, por más que él ya tenía como una búsqueda por cierto lugar, hay algo ahí que es fundamental. Y muchas veces en la psicosis hay formas, y eso ya nos va acercando un poquito al problema de la transferencia en la psicosis y la posición del analista, hay como gente que tira botellas, digamos, ¿no? Y hay que ver cómo nos posicionamos frente a eso, problema de cómo hacemos con esa cuestión. Porque parte del problema de la psicosis, cuando Lacan dice forclusión del nombre del padre, y sin apelación, es una forma de decir, hay gente que nunca le vuelve, no hay manera de que le vuelva, de que esto se arregle, de que tenga alguna cuestión. Pero yo creo que eso se podría poner un poquito en cuestión, que hay que ver, digamos, un poquito mejor eso. Que para nosotros nos sesgó un poquito nuestra mirada clínica muy lacaniana y nos quitó la posibilidad de ver a otros analistas que trabajaban con la psicosis de otras maneras, muchos analistas del sur de los Estados Unidos, William Rivers, Frieda von Reichmann, bueno, diferentes personas que la tenían muy clara, digamos, cómo trabajar con la psicosis. Ahora vamos a ver un poquito, y quizás si tengo tiempo voy a comentar una pequeña viñeta clínica de un material que yo traje, a ver qué les parece, digamos, esta cuestión, si no piensan que ahí se pudo hacer algo, digamos, ¿no? Por ejemplo, algo diferente que lo clásico que se trata de hacer tiempo, como de que el tipo no se brote, de lo acompaño, pero que no se brote, digamos, ¿no? Sino hay otro tipo de operaciones de articulación en relación a la historia. Se me ocurría, ¿no?, como una pregunta, ¿cómo sería el duelo en la psicosis ahí donde entre las dos muertes hay una inscripción que no funcionó? Que no funciona. Sí, esa es la pregunta, digamos, ¿no? Que vamos a verlo en el caso. No lo puedo decir tan directo esto. Yo tengo mis ideas, pero necesito un pequeño rodeo para transmitirlo. No creo que lo pueda contestar directo. Sí. También esta sutileza que planteas quizás, o puedo entender, de la diferencia diagnóstica, ¿no?, entre un duelo por ahí detenido y una psicosis. Sí, tal cual. Bueno, mi idea es esta, que siempre eso se ve en función de las transferencias. O sea, uno no tiene que previamente, por el saber que tiene, ver cómo funciona, sino que el caso me lo enseñe.
O sea, de acuerdo a cómo veo que se da la transferencia, eso me hace pensar cómo funcionan las cosas, y es como si por lo menos yo como jugador de fútbol, es como si yo jugara de acuerdo a para dónde me pasan el pase, para dónde me tiran la pelota. No es que tenga una fórmula de que yo digo hay que entrarle a este arco por derecha o por izquierda, sino que depende cómo es el juego, eso me tiene que ir dando las pautas, y entonces para eso quiero tomar la película y la pequeña viñeta, para ver qué es lo que no, cómo eso nos muestra por dónde algo habría que ir, y no con nuestros prejuicios de saber cómo ir. Claro, y no obturar esta posibilidad. Eso, ¿no? De cómo encontrar la manera de escuchar, cómo dejarnos tomar, cómo poder jugar el juego, digamos, ¿no? Entonces, una cuestión que habíamos empezado a ver la vez pasada era que David parece, digamos, ¿no? Ahora voy a la película, vuelvo a la película, que David parece haber quedado como capturado en relación a un problema que había en esa familia, que es bueno, hoy estoy muy seminario de la ética, me viene a la cabeza, pero no es una buena palabrita para usar, la palabrita AT, digamos, ¿no? Que Lacan utiliza en el seminario de la ética, que marca como el elemento de repetición en una historia entre generaciones que lleva en los griegos a un desenlace trágico, digamos, ¿no? Que un modo de no resolver un asunto y que nunca termina de no resolverse, que se pasa de una generación a otra y que queda como en ese espacio, en una especie de limbo, digamos, ¿no? No se resuelve, y en algunos casos eso puede llevar a un desenlace trágico. Veíamos bueno, yo digo veíamos, algunos no pudieron venir la vez pasada, pero hice todo lo posible para para subir lo antes posible, apenas lo tuve en mis manos, lo traté de subir el video. Pero bueno, estuvimos trabajando un poquito la vez pasada sobre la cuestión de cómo David queda tomado en relación a algo que aparece en la historia familiar, y que, para decirlo resumidamente, podríamos decir el daño o la rotura, la lesión, pero que está ligado a la rotura de un instrumento, ¿no? Entonces, en la generación del abuelo de David, que también se llamaba David, el abuelo le rompe al padre, a Peter, el violín, su instrumento, y David dice que él está lesionado, que él está roto, digamos, ¿no? Él, según el padre dijo que él iba a destruir a la familia, él está roto, él está destruido, y él también va a ser un destructor, digamos, ¿no? Se dice en los dichos de la familia. Y ahí hay una cuestión, entonces tenemos, bueno, hay una cuestión que quiero mencionar rápidamente también, que es que entre David abuelo y David, nuestro personaje, David Helfgott, el padre de David, Peter, que se pelea con su propio padre, con el abuelo de David, cambia de nombre. Muy importante esta cuestión de los cambios de nombres, los nombres, ¿no? Este tipo se llamaba Pinjas, y después de una pelea con el padre y se va de la casa, se llama Peter, que es un nombre muy particular, digamos, ¿no? Teniendo un padre rabino,
religioso, viniendo de toda una tradición religiosa judía, él se pone un nombre de un fundador de la iglesia. Sí. ¿Apellido? ¿Estás hablando? ¿El apellido? No, el nombre. El nombre. El nombre. No el apellido. Ah. El nombre. Él se llamaba Pinchas Helfgott, Ah. pero Peter, cuando se va de la casa, se llama Peter, así mismo. Cambia su nombre por Peter. Cambia su nombre y también se vuelve comunista, digamos, ¿no? O sea, no cree más en Dios. ¿Esto lo recuerdan de la película? ¿Lo ubican, este proceso? ¿Sí? Bien, entonces... ¿Lo del cambio del nombre aparece en la película? No. Ah, ¿qué proceso? ¿No aparece en la película? Ah, bueno, perdón. Nos contaste la vez pasada, nos contaste la película. Perdón. Bueno, no, perdón. No aparece en la película. Quizás el relato de que se rompe, de que le rompe el instrumento. Sí. No aparece en la película, perdón. Lo había comentado la vez pasada, se me mezclan un poquito las cosas. Aparece en los libros, tanto en el libro que escribió Gillian, que es la esposa, digamos, sobre la biografía de David Helfgott, como en el libro que escribe la hermana, Margaret Helfgott, aparece la historia del padre, personaje fundamental de esa familia, y cuenta esta cuestión, que el tipo se había cambiado de nombre, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí aparece en la película es la insistencia interminable de que Peter siempre cuenta la misma historia como si nunca terminara de poder terminar de contarse esta historia, nunca deja de no terminar de ahí escribirse algo de la historia en donde le rompieron el instrumento, digamos, ¿no? Y que David es muy afortunado porque él tiene instrumento, pero a él le rompieron el instrumento. Mi lectura de esto es que lo que le rompieron a Peter no es solamente el violín, sino que ahí la ruptura del instrumento, la ruptura de la música, era como la ruptura de algo que en Peter intentaba como tirar su botella, digamos, ¿no? Quiero decir que hay algo de la posición del padre de Peter con Peter que a Peter lo deja solo. Quiero decir que no lo acompaña. Tipo Kafka. Sí. Ahí sería, ¿no? Un poquito peor que Kafka, me parece. Pero, no sé, no estoy seguro. Vamos a ver. Es en esa línea. Es en esa línea, exactamente. Quiero decir que en el lugar donde alguien, en ciertos momentos de la vida, necesita la acreditación, digamos, ¿no? La confirmación, la validación, o sea, la bendición de un padre, que un padre le done un nombre, digamos, no hay un problema ahí, lo dejan solo. Y esto es como una traición, o sea, y es típico de la psicosis, digamos, ¿no? Yo no estoy seguro de que el padre hubiera sido psicótico, pero empieza a fabricar un clima, digamos, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que el padre de David Helfgott, por algunas cuestiones que me da la impresión de que era una especie de melancolía contenida. El tipo, por ejemplo, tiene un discurso muy parecido a, no sé si ustedes recordarán cuando vimos la película Melancolía, algunos tramos de la madre de la protagonista de la película, que no creía en nada y que estaba de vuelta de todo y que no se hace ilusiones con nada y cosas así. Escepticismo sería. Extremo, digamos, ¿no? Un tipo que siempre está con esa mirada como no hay júbilo, no se pone contento con nada, está como ¿no? Ustedes ven todas estas fotos, el clima de la familia Helfgott, ¿no? Y acá hay un espejo interesante, en algunos tramos de la película hay espejos, en varios lugares, pero no sé por qué yo no pude capturar algunas imágenes que me interesaban más. Tenía un problema técnico, que soy medio tronquito para agarrarlo. Pero bueno, capturé esta, digamos, ¿no? Y acá se ve algo como de un tipo, como que el espejo no le refleja, ¿no? Son como todas como miradas que no miran al otro. Es como lo contrario de
a mí me gustó mucho. Resulta que en la película Avatar hay un saludo que en realidad es tomado de una tribu sudafricana, que se saludan así como te veo. Pero te veo no es exactamente te observo, te estoy como, no va en la línea del conocimiento, sino que va en una línea de aceptación, de reconocimiento. ¿Se ve lo que digo? Entonces ellos se saludan así como te veo, te acepto, te veo, digamos, ¿no? Hay como una habilitación en ese saludo, ¿no? Es parecido al saludo paz, digamos, ¿no? Al saludo hebreo shalom. Quiero decir, no soy alguien hostil con vos, te veo, te acepto, porque el saludo es así, el tipo de Zulu le dice, te veo, y el otro dice, y yo me dejo ver y me ofrezco a tu mirada. Ese es el saludo, es muy hermoso, digamos, ¿no? Pero eso no es lo que está funcionando acá, digamos, no hay una hostilidad ahí, digamos, con la mirada y con cómo me vas a ver, ¿no? El tipo viene, el profesor que se ofrece para formar al hijo, y le toca el timbre y el tipo le dice hola, digamos, ¿no? Y el tipo lo mira como un intruso hostil, ¿sí? Pero lo que pasa es que en el tiempo en que el tiempo se detiene y los espejos estallan, las personas que están en ese tiempo muchas veces sienten como una especie de vergüenza y una sensibilidad muy potenciada, porque al no haber límites y al no haber espejos, es como que me pueden entrar de cualquier lado. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Sí. O sea, no, los límites no funcionan bien y cualquiera me puede entrar. No está establecido, hay que tener límites muy fuertes, digamos, ¿no? Y es lo que se ve acá en la casa como el campo de concentración. Ahí la mirada no tiene como ningún velo, digo. Exactamente. Entonces, Es digamos, pura, es una mirada intrusiva. Es Hay una algo de mirada la intrusiva. intrusión. Es una situación de extrema sensibilidad a la vergüenza de que me pueden hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? No, y ver La solución todo. puede ser cuando alguien está brotado y directamente no tiene la falta completa, la única forma de defensa es hagan cualquier cosa, yo soy una mierda, igual me pueden hacer cualquier cosa y no tengo ningún problema, digamos, ¿no? Sí, Digamos, como que la sensación de absoluta transparencia, alguien Sí. puede saber todo el saber y la mirada, en Sí. ese punto, como decía Freud, la pulsión epistemofílica, ¿no? Digamos, alguien puede saber absolutamente todo lo que yo pienso. Sí. Digo que Sí, esto sí. es el trabajo en el juego con los niños de poner algún velo donde no es posible saber todo lo que... Un modo de decir te veo, pero hay veos y veos. Digamos, Bueno, no hay, como jugar al veo, el juego, digamos. claro, el juego del veo no es, digamos, ahí como... Eso, el juego del veo es yo quiero ver, pero me dicen, me no, no interesa es saber eso. qué es lo que vos, No, pero no es eso. Vamos a probar. no puedo tan rápidamente, ¿no? Hay un tiempo. Ver lo que hay que ver. Ahora, entonces, me parece que el padre de David, entonces, está como muy tomado en un tiempo tiempo detenido, de contar una historia de un instrumento roto, tiempo de tensión, de hostilidad, y entonces no es casualidad la escena de la bañadera, en donde el pibe tiene alguna dificultad para controlar esfínteres. David, cuando la hermana dice en el libro que, por ejemplo, el padre se oponía a que él viaje a Estados Unidos, esta es la versión de la hermana, entre otras cosas, porque cuando le ofrecían que viaje a Estados Unidos a los 14 años, David no controlaba bien esfínteres. Entonces decía, sí, todos son muy buenos, las familias judías norteamericanas le dicen, yo te banco una beca, vení, parás en mi casa, pero estos no saben que se caga encima, esto no es tan fácil. Y el padre tenía temor de que, dice, ¿esto cómo va a ser? Porque no controla esfínteres, pero al mismo tiempo uno podría decir, perfecto, muy bien la sensibilidad del padre, pero al mismo tiempo uno podría decir,
pero ¿por qué el padre no podría haberlo acompañado a Estados Unidos? ¿No? Ahí ustedes se dan cuenta que los elementos que en lo real existían no terminan de disimular otro tipo de problema de validación o de acreditación de una cuestión, ¿no? Como, ¿por qué no podría haberlo acompañado para validar en este proceso, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno podría pensar que tampoco lo acompañó al cierre de los esfínteres, digamos. Eso. Eso es lo que pensaba, claro. Exactamente, Como claro. anterior a... Eso No es, ¿no? necesitaba una Como beca. alguien que no lo acompaña en un proceso de autonomía, no acompaña, está como muy hostil, porque, recuerden que la vez pasada habíamos trabajado, de que es alguien que no transmite el saber, sino que él es el saber. Él es el que sabe lo que es una familia. Nadie puede saber lo que es una familia, salvo él. ¿Se acuerdan los dichos del padre? Dice, pero este profesor, ¿qué sabe él lo que es una familia? ¿Quién sabe lo que es una familia? ¿Acaso alguien perdió a los hermanos que lo mataron los nazis? Alguien, ¿no? Como el único que sabe qué es una familia es él, digamos, ¿no? Ahora, entonces, hay un punto en donde podríamos volver la pérdida del instrumento, ¿no? El padre que cuenta interminablemente la historia de que a él le rompieron el instrumento. Pero el instrumento, violín, ¿no será al mismo tiempo la manera en que el padre encuentra, por supuesto, no es un semblante, un vehículo, una ficción, un modo para decir que algo ahí se rompió, cuando se rompió la música o se rompió el instrumento, pero que ahí se rompió otra cosa. Por ejemplo, se rompió el lazo de confianza, se terminó de romper el lazo de confianza con su propio padre. Quiere decir, con que el padre no validaba a las ansias de Peter como músico. Él quedó roto. Eso. Él quedó roto. Él quedó roto porque se rompieron las cuerdas en las cuales él podía apoyarse para hacer su equilibrio. Él estaba tratando de laburar como equilibrista y le rompieron la cuerda, se le rompió la cuerda. Sí. Habría que ver cómo es el inicio de David en su relación con la música, ¿no? Porque hasta dónde este padre se dispara con lo que el hijo arma con la música, porque la anterior vez habías dicho que la hermana en el libro escribe que para el padre el único que existía era David. Entonces, Sí. Digo, ¿cuánto del padre ya estaba por salir en este modo? ¿O cuántos tiene que ver de esto, de la posición del padre respecto de lo que el hijo hace con la música? Sin duda, Sí. era muy chico y el padre está ahí como hiper atento a su desempeño con la música. Sí, hay una cuestión interesante. Es Es muy interesante tu pregunta, padre. pero hay una cuestión que le agregaría a tu cuestión. ¿Saben que en el libro de la hermana de David, de Margaret Helfgott, ella dice que David, la gente piensa como que era un súper talento de chiquito. Sí, era un súper talento de chiquito, pero accedió tardíamente a ser un súper talento, porque el padre le enseñaba música a los hijos, ¿no? Le enseñaba música a los 3. Y David era un tronquito. David era alguien que no le pegaba bien, porque era como tenía dificultades, era un poco tronquito. Yo no puedo rastrear qué habrá ocurrido, de qué manera el pibe a determinada edad, no tengo los elementos, tampoco tuve tanto tiempo para investigarlo tan a fondo, pero parece que el tipo hasta los 2-3 años era tronquito. Por ejemplo, el padre tenía más expectativas que la hermana la rompa. La hermana de David, Margaret, toca el piano muy bien también, y dio conciertos y todo. Y tocaba el piano también. La hermana desde muy rápido, casi como aprender a hablar, jugaba y tocaba el piano bien. En cambio David, tardíamente, al principio era un tronquito, y de golpe como que a los 4 años el pibe hizo shum, no se entiende qué pasó, y el pibe empezó a recuperar terreno y ganarle a la hermana, y ya él es el que iba a los concursos. La hermana también iba a los concursos, pero él ganaba, digamos, ¿no? Pero sí, algo pasa
Mi idea es que al padre que se le rompa el instrumento está hablando de algo un poquito más amplio. Es que hay una traición de los padres. Padres que abandonan, que no acompañan y acreditan, no le donan al hijo algo, no logran, no es que no le donan, no pueden ser el otro que es necesario que haya ahí para que algo se valide. No le valida el nombre del hijo, no le da el lugar, digamos, no... se rompe el instrumento, es como que hay algo en las cuerdas, que hablábamos antes de dónde se sostiene alguien, hay algo en esas cuerdas que se rompe. Y entonces, y alguien no logra hacer el duelo de que esto se rompió, hubo un padre que me dejó abandonado, pero puedo encontrar otros modos de encontrar a otros, como encontró Sting, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, Peter está paranoico, no lo digo en un sentido técnico de la palabra, no digo que... pero hay como un clima, igual tengo mis dudas, no estoy seguro de que no tampoco, pero no lo digo con precisión. Por ahora, como no tengo suficiente data, lo digo como a grandes rasgos, como decimos así en porteño, como un tipo muy tensionado, muy perseguido, digamos, ¿no? Pero en Peter entonces hay algo de la herramienta del nombre que se rompió. Él se cambia de nombre, pero su nombre no llega a funcionar. Siempre es un nombre que lo deja con mucha inseguridad de que todo lo que él construye se le va a venir abajo, que cualquier cosa la familia se va a romper y que él con su propio cuerpo tiene que ser el sostén de la familia. Ahora, no es casualidad que David entonces se le rompe algo también y él queda roto, él dice que está dañado, digamos, ¿no? Y me parece que en David también hay algo de la ruptura del instrumento, la ruptura de él mismo, pero también la ruptura de la sensación de si hay otro o no hay otro. Si hay otro que le acredite, digamos, ¿no? Si hay espejo o no hay espejo. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo había empezado a comentar que la película empieza, el tema de los anteojos es como clave en la película, todo el tiempo aparecen los anteojos y el guión de la película empieza como diciendo que a él se le rompieron los lentes y que es un tontillo porque se le rompieron los lentes y sin lentes no puede hacer nada, pero al mismo tiempo se le rompieron los lentes. Agarra a Gillian y le dice, pero tenés los lentes puestos, o sea, no, dice, me olvidé los lentes, se me rompieron los lentes. Dice, no tenés ningún problema, tenés los lentes puestos, tenés tus lentes. Y él sigue insistiendo con eso, ¿no? Como que, bueno, evidentemente, puede ser que alguien, por más que tenga los lentes puestos, haya un problema en cómo dirige su visión, su mirada. Hay un problema en ese saludo del te veo, del saludo del simbolón, del reconocimiento con el otro, de si él siente que a él lo van a reconocer, si él puede ofrecerse a la mirada y él va a ser reconocido o no, porque si no, él puede tener un problema de que él tiene las lentes y puede ver, pero él se siente como un tonto, se siente arruinado. ¿Se ve lo que digo o no? Sí. ¿Hasta acá más o menos se sigue el hilo de lo que estoy tratando de comentar? Una cuestión que espero tener tiempo para comentar una pequeña viñeta clínica para dar un ejemplo de esto, pero cuando los espejos se rompen y el tiempo se detiene, alguien pone en escena, no bajo el modo de representación, sino que lo hace presente, por ejemplo en la transferencia o en las relaciones humanas. Alguien está como un loquito, como viviendo el tiempo de otro momento, digamos, ¿no? Por ejemplo, un caso ¿viste este libro que Sí, en la presentación? ¿Lo leíste?
Bueno, en el caso de Ya lo había leído para La transferencia como interferencia, de François Dawan. Ah, Libro excelente que les recomiendo. A mí me gusta mucho cómo piensa François Dawan, trabajo con la psicosis. Ella comenta una pequeña viñeta de un caso de que una chica decía que era la emperatriz Sisi y armaba como toda una cosa que pasaba en el palacio, y esa era su forma, esto ocurrió después de tiempo de trabajo de análisis, era su forma de mostrar cómo ella estaba detenida en el tiempo de la violación sistemática por parte de su padre. No, ella era Sisi, la emperatriz, y se jugaba toda una cosa con el rey y toda, pero era su modo, el tiempo detenido y congelado de lo que pasaba en ese palacio, era el modo era su modo de tirar una botella. Esto no lo dice François Dawan, mi versión stingiana, claro. mi versión stingiana del asunto. Era su modo de decir, pero al mismo tiempo muy difícil que lo escuchen, porque es su modo de no decirlo. Ya no está diciendo mi papá me violaba y yo me quedé como traumatizada con esto, pero no es solamente la violación, no es el problema físico sino la traición de los padres, o sea, la ruptura de las cadenas de reconocimiento, la imposibilidad de que funcionen los simbolón. ¿Se ve lo que digo? Sí. Entonces, ¿cómo? Dijo sí, no dijo no. No dijo no. Pero decir sí podría ser una invitación a que en el futuro se pudiera decir un no a algo. Esa es la apuesta de François Dawan, y es lo que cuando trabajamos con psicosis puede ocurrir, a menos que a veces cierta lectura, para mi gusto mala, de cómo se entiende algunas cosas de Lacan, puedan llevar a que no se podría hacer nada ahí. A no leer los modos de apelación, en donde en la clínica nos encontramos con modos de apelación, de che, deme una mano para reabrir este expediente, o sea, te estoy trayendo todo el material para que hagas algo con esto, por favor ayúdame, porque si no me voy a quedar congelada en el tiempo. ¿Se ve lo que digo? No voy a poder seguir con mi vida, o sea, mi vida va a ser como una farsa, yo voy a seguir la realidad haciendo de cuenta que sigo, pero en el fondo yo estoy congelada en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, me perdí de algo el ejemplo, algo que quería decir. Bueno, lo que quiere decir es que en ese caso François Dawan muestra, digamos, cómo su delirio era un modo de mostrar en un escenario el tiempo detenido, digamos, ¿no? Buscando a ver si hay otro que acredita que efectivamente esto ocurrió, porque en la psicosis nos encontramos con la transmisión de lo imposible de transmitir en este sentido, de que se transmite la historia de acontecimientos atacados de inexistencia. O sea, acontecimientos que se dice que nunca ocurrieron, y por nunca haber ocurrido, nunca dejan de no terminar de pasar, digamos, ¿no? O sea, parecería necesario que se acredite que algo de eso ocurrió, que hay un ser humano con quien hablar de eso, digamos. No es tanto la representación de un elemento censurado, que hay que levantar la represión sobre eso. No se trata de que uno tiene que leer simbólicamente a dónde lleva la representación, sino de si hay otro que puede decir, que puede estar presente en el momento en donde se pone en juego la transferencia psicótica, que generalmente es explosiva. Quiero decir, que muestra la imposibilidad de transmisión, digamos, ¿no? Que es como si se invitara a alguien a que esté presente en un lugar en donde lo que se va a poner en juego es que no hay nadie presente, que estoy en un desierto, que nadie me va a poder acompañar en esto. Y ahí está el asunto del analista, cómo el analista se ubica ahí donde lo invitan, a un lugar donde se dice que no hay nadie,
y alguien tiene que tiene que hacer algo con respecto a eso, digamos, ¿no? Se le puede pensar como dos caminos: o hace algo que le valida la traición, que le valida el abandono y la ruptura de los lazos, o se coloca en un lugar que valida que puede haber otra persona que está ahí, que le acompaña como si fuera un Sancho Panza a un Quijote. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Que le puede acompañar, que efectivamente... Testigo. Exacto, pero testigo no me gusta tanto por lo siguiente. Ya sé que es una palabra lacaniana, está bien, pero no me gusta por esto. En parte sí y no. Es un testigo, pero no es solamente un testigo el analista, para mi punto de vista. En la psicosis también. En la psicosis. ¿Por qué? Parte del problema del psicótico es que quedó tomado como testigo. Quedó tomado como mártir, como que no pudo tomar posición frente a algo. Quedó como atónito frente al abandono del otro. Quedó como aterrorizado, quedó como impactado con esto. La posición de un testigo es: diga lo que pasó, no agregue ni una palabra más. Esta es la posición óptima del testigo en un juicio. Diga la verdad, diga lo que pasó. El psicótico está podrido de decir la verdad. Él es la verdad que nadie cree, digamos, ¿no? Que todos dicen que no existió. Eso es el psicótico. Es la encarnación de un testigo al cual nadie le toma el testimonio, vamos a decir así. Ahora, en la posición del analista, para dejar terminar la idea. El psicótico, me parece, encarna algo que no tiene de otro tiempo. Sí. Entonces me parece que ahí el analista es devolverle al tiempo lo que del psicótico se hace cargo. Claro, pero el problema es que la función de testigo no me gusta tanto, porque, o sea, por un lado soy testigo, o sea, esto ocurrió. Tu delirio tiene un punto de verdad, no es completamente... Hay algo acá que hay que prestarle atención, no es una boludez que... Ahora voy a contar, en el caso que voy a comentar se va a ver un poquito mejor, ¿no? Pero espera, déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. Lo que quiero decir es que me parece bien, hay algo de testigo, hay algo, y lo dicen acá, y está bien, por supuesto que debe haber algo interesante en eso, no hay que no, pero quiero decir, el problema es que no es solamente soy un testigo y no digo nada, y no le agrego nada, o quedo como yo solamente tengo que decir lo que pasó. Hay otra cosa ahí más, digamos, ¿no? En todo caso, me interesa más que decir lo que pasó, la posibilidad del encuentro y del reconocimiento de las dos roturas, de que hay alguien que, más que decir lo que pasó, que le valida que alguien puede quedar atónito frente a acontecimientos de abandono o acontecimientos terribles de ruptura de las cadenas y de los lazos, porque yo le acredito que eso es posible que haya ocurrido, y le acredito que eso es posible porque yo sé por experiencia propia que estas cosas pueden pasar. O sea, es como en ese punto, digamos, soy como su compañero en la guerra. Soy yo también tengo algo roto, no hay algo así, digamos, ¿no? Podemos ir juntos. Y eso cambia radicalmente la cuestión. Cuando en la clínica, ahora cuando voy a comentar el caso, se va a ver un poquito mejor, pero cuando ocurren esos momentos que vienen, digamos, generalmente hay como en un momento como de puesta a prueba clínico, en donde parece que todo se va al demonio, que es un desastre, y que dejan al analista completamente sin recursos, en una posición de vergüenza extrema, de sentir que es un desastre, que todo va a ir mal y que me van a hacer juicio porque esta tipa se va a matar o que va a ser todo malísimo. Si logro sobrevivir a eso como analista, es el momento en donde algo puede pasar. Interesante, ¿no? Sí. Sí, creo que es esto de algo, me sale humanizar, ¿no? La transferencia, pero algo
más que testigo, a mí me gusta cuando se produce por una contingencia o por algo que, bueno, qué sé yo, lo que fuera, me ocurren muchos ejemplos clínicos tal vez, de algún caso, pero esto parecido al ejemplo de los dos trozos que se encuentran, ¿no? Que vos ponías de lo simbólico, ¿no? En el nacimiento de lo simbólico, es necesario que haya algún encuentro para que nazca lo simbólico, si no puede no nacer lo simbólico. Sí, me suena más en lugar de la posición de testigo a esta posición de ser un espejo humano, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Me gustó la eso investigante, la voy a afanar, esa palabrita. No, eso lo dice el espejo Winnicott. humano me interesó mucho, sí. No, que lo que dice ella, Winnicott habla del analista como que le devuelve un espejo. La función, Winnicott toma lo de Lacan y hay un capítulo en La Ley del Juego que es la función del rostro humano como primer espejo del niño. Y ahí, digamos, es donde labura los cuadros de Bacon, del rostro deformado porque un paciente es muy interesante para pero me interesa es lo que vos decís, claro, pero en la rotura, o sea, el espejo en la rotura. Lo que pasa es que, perdón, ¿no? Pero nosotros hablamos de la rotura de espejos en la psicosis siempre y cuando haya habido espejo. Pero espejo en sentidos, digamos, espejo humano, ¿no? Bueno, cuando no hay espejo, está bien, hay veces que los espejos se rompen o no están, son me parece como variantes de un problema parecido, ¿no? Es de la misma familia de problemas, me parece. Pero tenés razón, una cosa es que no haya ningún espejo, otra cosa es que se rompa. No, que uno pueda fabricar como algo de prótesis, algún espejo, no quiere decir el estallido, quiere decir. Digo, porque estoy tratando de seguir, vos estás hablando como en paralelo entre el duelo y la psicosis. Sí, yo estoy hablando además de que la psicosis siempre tiene un problema articulado en relación a un duelo. O sea, a un duelo generacional. Sí, a un duelo que ocurrió generalmente en la otra generación. Quiero decir, hay algo de un problema ligado a... Si ustedes ven todos los casos de Lacan, que Lacan trabajó con psicosis, pero en general, lo mismo los casos de François Dawan, o cualquier, digamos, ¿no? Se rastrea un problema en relación a un duelo, empezando por Aimé, digamos, ¿no? Pero ahora no quiero meterme tanto con eso, quiero darnos un poquito para llegar a... Sí. No puedo dejar de pensar, mientras hablamos de todo esto, de los zombies y de los fantasmas, toda la proliferación de terapias de biodecodificación genética, de constelaciones familiares, donde, bueno, esto de los zombies o de estos que quedan ahí en el medio se tratan como de ubicar, o sea, hay algo de lo humano también que me parece que está en juego más allá de los diagnósticos. Sí, hay algo, por ejemplo, ahora que dijiste esto, pensé dos cosas. Por un lado, algunas terapias que a veces a uno le parece como un poquito raro, pero ¿cómo fuiste ahí? Esto no... ¿Por qué? ¿Cómo una persona tan inteligente, vos fuiste a este lugar? Que yo, pero sin embargo, a veces esas palabritas resuenan en un eco, pero a veces esas palabritas dan un eco de una verdad. Por ejemplo, que a veces dicen, no, porque esto es genético. Ah, genético. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, ¿no? Como me hace... claro, pero... porque además, aprovecho esto que vos decís a una cuestión que habitualmente pasa, que muchas veces hay como toda una discusión en relación a esquizofrenia, como la participación de alguna posibilidad de algún problema biológico o genético o ambiental o qué sé yo. Yo ahora no tengo tiempo de meterme con esa discusión, pero la cuestión que yo plantearía es la siguiente. Supongamos que hay un problema así, podría ser que uno no tiene por qué saber todo, ¿no? Nuestra posición no tiene que ser de que nosotros tenemos que tener un saber anticipado e ir al caso, sino vemos lo que nos traen, vamos como construyendo en función de lo que vamos escuchando. Ahora, entonces supongamos que pensamos que podría llegar a haber un problema biológico ahí, y entonces alguien no puede tener el control de esfínteres, digamos, ¿no? Por ejemplo, que tiene un problema de la motricidad, no tiene, pero toca así el piano. ¿Se entiende lo que digo? O sea, problema de motricidad, como, no, yo escuché en algunos lugares, no escuché, leí
algunas cuestiones en relación a, ¿no? y por algunas teorías de alguna posibilidad. Muchas veces la cuestión genética, porque aparece como en la familia otra persona que tuvo un problema, entonces este también tuvo un problema, entonces hay algo ahí y que le impedía alguna movilidad del cuerpo, pero les tiene que sonar, como mínimo uno tiene que dejarse una puertita abierta a una pregunta, como alguien que tiene un problema de motricidad, así, toca así el piano, bueno, no, esto hay algo que tenemos que seguir interrogando un poquito más, ¿no? Pero quiero ir a una cuestión, antes que se nos pase el tiempo. La cuestión de la transferencia se las voy a deber, digamos, de las transferencias que no voy a llegar a tiempo, pero me interesaba, solamente lo dejo señalado, me interesaba trabajar con ustedes cómo David tira sus mensajes en una botella, cómo él hace transferencia con Catherine Pritchard y con Cecil Parkes, cómo los tratamientos que le dan, cómo él se hace tomar por ellos, digamos, ¿no? Y los modos en que ahí algo se arma, pero al mismo tiempo gente que no tomó a su cargo del todo esa transferencia, que la rechaza. Por ejemplo, Cecil Parkes, que es el profesor muy importante en la vida de David, David le tira muchas cosas como no quiero que usted sea un león, pero ¿quién es un león? Como mi papá, yo no soy tu papá, le dice, ¿no? Como el tipo lo acoge, pero al mismo tiempo rechaza la posición, no toma a su cargo la transferencia que están tirando. Pero por ahí si tengo un poco de tiempo, después voy a ver si puedo volver un poquito a esto, pero a Parkes y fundamentalmente Gillian, ¿no? Que la transferencia con Gillian sí toma su cargo de otra manera, y se vuelve algo que a mí me gusta más que testigo, que hay algo que le da como mucho apoyo a David, no es analista, pero hace algo muy interesante, que es como su secretaria. O sea, ella es la que permite que él escriba las cartas. Y ella inicialmente es tomada porque ella dice que va a ser una carta astral, porque ella era astróloga, pero es la que escribe cartas. Y se acuerdan que hay toda una cuestión de las cartas que escribe David al padre, que le vuelven al remitente, digamos, ¿no? Y el padre no le escribe a David. Cosa que es un invento ficcional de la película, no era del todo así. Pero es verdad que el padre le escribía poco, porque estaba enojado con el asunto que David se hubiera ido, pero no es que no le escribió nunca ninguna carta, pero bueno, Hicks adivina un problema e inventa una ficción. Poca letra. ¿Cómo? Poca letra. Claro, algo así, exactamente, ¿no? Como David dice, son las cartas de mi padre, pero en realidad las cartas del padre son las cartas que le vuelven que en la ficción, en la práctica no era así. El padre recibía las cartas, digamos, pero en la ficción es como que vuelven, como si el padre no hubiera abierto la carta, es como el padre lo traiciona, no le valida la letra a David, lo que David está escribiendo acerca de sus triunfos. Ahora, David no puede escribir, pero no es un problema de motricidad, tipo la rompe, toca Rags 3, nadie toca Rags 3, o sea, es un animal tocando el piano. Nadie, bueno, no completamente nadie, pero pocos pueden tocar Rags 3. Entonces, el tipo inventa una ficción de un padre que no lee la letra del hijo, que no le escribe, poca letra, como vos decías, y Gillian es la que le escribe. Gillian es la que escribe un libro que sería como la biografía de David, que es lo que les comentaba la vez pasada, que se tradujo al español como Locos de Amor, pero que en realidad el título es Amor en pedacitos, digamos, ¿no? Amor de fragmentos. Quiero decir una cosa muy chiquita de la manía, y abrimos un poquito a conversar un poco más, y por ahí si hay un poquito de tiempo comento una pequeña viñeta.
Porque hay todo un tema en la película que es acerca del colapso, del brote de David. Y bueno, la ruptura de David, ¿no? La ruptura del instrumento. Es muy importante esto de la ruptura del instrumento, porque, por ejemplo, Catherine Pritchard le ofrece a David que venga a tocar en un piano sufrido, en un piano roto, digamos, ¿no? Le viene a pedir eso, digamos, ¿no? Cecil le da con todo al piano, y David dice, va a romper el piano, y le dice, Liszt rompió muchos. Es como el piano se puede romper, no importa, la música no se rompe, digamos, ¿no? Muy importante lo que le dice este tipo, ¿no? Y entonces David se anima más a pegarle con todo al piano. Pero en la película David se rompe cuando logra tocar el Rag 3, digamos, ¿no? Y hubo toda una dirección psiquiátrica, porque David en realidad tuvo varios brotes, varios momentos de varias internaciones. Una fue, digamos, después de tocar el Rag 3. Gran éxito, el momento cúspide de la carrera, coronación, toca el Rag 3, y un tiempo después, no es como dice en la película, que el tipo quedó desmayado y de ahí lo llevaron más o menos internado, no fue así, el tipo tocó y todo bien, pero un tiempo después el tipo está internado, digamos, no me acuerdo, pongámosle un mes después, 2 meses después, no sé bien la fecha exacta, pero un tiempito después el tipo lo internan. Ahora, en la película está, y en todas las biografías de David, está ubicada esta cuestión. ¿Qué es lo que lo rompió a David? ¿Qué es lo que hace que el tipo se brote y quede internado? Y aparte, ¿qué relación con la manía esta cuestión? Porque en la película queda como que el brote de él lo pone maníaco, lo vuelve maníaco. Eso no es del todo verdad. Cuando él se brotó, el problema que tenía es que estaba completamente perdido, iba por cualquier lado, y tenía alucinaciones, y como estaba alucinado era un peligro, porque él podía cruzar la calle y lo atropellaba un auto. Tenía alucinaciones. Y hablaba solo, no se entendía qué. No tenía un delirio, pero tenía alucinaciones. Eso hace que lo caracterizaran como esquizofrénico, digamos, ¿no? Ahora, lo que quiero transmitirles es esto. No lo voy a poder terminar de desarrollar porque no tenemos tiempo, pero al menos como para plantearles la inquietud. Eso no es la manía, no es el momento maníaco de él. Está en la biografía y hay algunos fragmentos en la película. Hay un diálogo entre una mina, que es la que después lo lleva a la iglesia, y una enfermera. Le pregunta a la enfermera, ¿por qué está él acá? Y entonces ahí hay algo interesante, que es un poquito diferente que la versión típica de la película. Dice, no tiene dónde estar. Estaba solo, no tiene con quién estar, solo. Esto es lo que quiero marcar, como la canción de Sting, digamos, ¿no? Entonces, este tipo estaba solo. Yo me inclino más para esa versión, me gusta más, digamos, ¿no? Quiero decir que el tipo, Cecil, lo acogió, le enseñó con todo, pero porque Cecil, lo toma a David en un combate personal. Él le quiere ganar al otro profesor, que tiene un alumno excelente y que parece que la va a romper. Pero este está con este loquito, pero que este loquito despacito le engancha la vuelta y la rompe, y gana obviamente. Ahora, cuando ganó, ya está, ganó. Cecil ya está, como tipo, ya está. Cuando David empezó a estar solo, está solo ahí, Cecil no lo va a buscar. O sea, la jugó de paternal, pero no era completamente su padre. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y entonces ocurre algo muy típico que ocurre en la psicosis, que es que alguien se reconfirma en la realidad, se encuentra con la traición, con el abandono, con la ruptura de los lazos, con que no hay otro,
con que estoy solo, con que no hay con quién contar, se me rompió el cimbolón. No tengo el otro pedacito que me diga que hay otro roto. No es como Cecil que está lesionado y que engancha conmigo y podemos entendernos. A alguien, pero porque esto ya viene previamente, esta fragilidad de estructura, se le puede armar con no hay otro. Y entonces este tipo va solo y está como perdido en el mundo. ¿Se ve lo que digo? Sí. Estaba solo él. Y entonces esto aparece en la película. No, lo que pasa es que no tiene a dónde ir. Un alma caricativa dice, me lo llevo, digamos, ¿no? Como, no tiene, usted lo tiene acá. Y aparte le prohibieron que toque el piano para que no le despierte emociones. Lo tienen acá internado y le prohíben por la alta emotividad. Y lo tienen planchado con drogas. Bueno, ahora, cuando lo saca la mina de la internación y toca el piano de nuevo, ¿qué pasa? Ahí le viene la manía con la música, la manía va con la música. Es como si un modo de hablar es un modo musical. Hay algo entre la manía y la música, pero cuando le viene la manía y la música, no es cuando está brotado, es restitutiva la manía. Ahí no alucina él. ¿Se ve lo que digo? Entonces, la versión de la película, me parece que hay que ponerla entre comillas, digamos, ¿no? Hay que ser cuidadoso cómo uno lo escucha esto. Porque cuando el tipo está maníaco y músico, el tipo se ordena. El tipo estaba desordenado en otro momento y en ese momento no tenía ese lenguaje maníaco. Aparte que no tenía con quién hablar, no tenía amigos, no tenía Cecil, no tenía nada, digamos, ¿no? Más bien tenía momentos de mutismo, dice la hermana, ¿no? La familia lo fue a ver a la internación. Después, no es que la familia que él no tiene con quién... espero que ustedes capten la resonancia de a dónde apunto. No es que completamente él estaba solo y que nadie lo fue a ver nunca. O sea, cuando lo internan, avisan a la familia y la familia lo va a ver. Y la hermana, que lo quería mucho, está muy presente, lo acompaña. A veces hay formas de acompañar que lo acompañan pero lo dejan solo, porque nadie valida ahí algo. Por ejemplo, la hermana valida el tratamiento psiquiátrico y farmacológico que le dan y que no toque el piano. ¿Se ve lo que digo? Y el piano es su manera su forma de encontrar una cuerda. Digamos, lo ordena un poco, lo ordena. El piano lo ordena, claro, le permite como alguien al menos caminar en la cuerda floja, digamos, pero al menos tengo una cuerda de donde agarrarme. ¿Se ve lo que digo? Entonces, yo creo que el brote de él es el mutismo, la manía. Cuando está con la manía, él sale. No es que él está brotado cuando está maníaco. Y él encuentra con la música un modo de arreglárselas con un lugar en donde está en suspenso, está congelado la validación de su propio nombre, de su posición como hombre. Hay un problema en la familia Helfgott. De hecho, no es casualidad que el tipo es un genio, pero hijos no pudo tener. O sea, se acabó la familia Helfgott. No hay otro Helfgott. Y eso se ve en la posición subjetiva de él en relación al acto. Por ejemplo, él logra hacer un montón de cosas, pero mientras él es el objeto del otro, él puede casarse con Gillian, por ejemplo, pero bajo un modo particular. Él le dice a Gillian, ¿vos te casarías conmigo? Ella dice, voy a ver qué dicen los astros, ¿no? Y le contesta, sí, pongámosle, ¿no? Pero él no le puede decir, yo me quiero casar con vos. No, hay algo que él lo juega así, digamos, ¿no? Como, yo soy, vos decime qué es lo que, para dónde vamos, digamos, ¿no? Lo mismo con la música, con Parques, digamos, ¿no? Como, vos decime qué hay que hacer, yo la voy a romper con tus indicaciones. En algún punto es como el problema de la validación, de que él está solo, no le validan que él la rompió, porque en parte es como yo hago algo para que vos ganes. O sea, vos vas a ganar, vos vas a ser el genio. Esta es la posición con Parques. ¿Se ve lo que digo?
Y de hecho, cuando él termina de tocar, y eso sí ocurrió un poco así, lo que dice la hermana es que él no quedó ni desmayado ni nada, pero lo que sí estaba un poco como atónito y no tenía júbilo, no podía festejar, no tenía la alegría del triunfo, estaba como desafectivizado. En cambio, el que sí estaba contento era Parques. Pero el problema de los espejos es que no es lo mismo que Parques esté contento porque a mi rival lo cagué, o sea, yo con mi alumno la super rompí, que esté contento por mi alumno. Se ve la diferencia en los espejos, digamos, ¿no? Bien, entonces, bueno... Puede ser que algo de esta validación, bueno, la película, por más fidedigna que sea, hay cosas que distorsionan, ¿no? Hay un momento en donde él vive solo, hacia el final, y él llama al padre, no sé si fue luego de estar en una radio o de... no sé, lo llama al padre para preguntarle si lo había escuchado. Sí. Y el padre le corta, creo, Le no corta, contesta sí. ni nada. Bueno, todas esas escenas son mentiras. O sea, no son mentiras, es una ficción de la película. Miente, no dice la verdad, y al mismo tiempo esa ficción dice una verdad. Quiero decir que había un problema entre ese padre y ese hijo, como decía Adriana, ¿no? La poca letra del padre. Pero no es verdad que él lo llamó. O sea, el padre algunas veces estaba enojado y no le contestaba, la mayoría de las veces le contestaba. Parece que eso no es tan así, según muchas versiones eso no es tan así. Lo cual no quita que uno diría, pero ¿por qué el padre no fue a verlo en el momento de máximo éxito? O sea, ¿dónde estaba el padre aplaudiendo al hijo, digamos, del triunfo del hijo? ¿Se ve lo que digo? Bueno, eso no estaba. Entonces eso me parece como, se podría decir así, la ficción, la película miente, pero mintiendo dice la verdad de algo, ¿no? Tenemos unos minutos para poder charlar. No voy a llegar a dar mi viñeta, perdón, pero por ahí si en el marco de la charla sale, la tiro, así, ¿cómo? Muchas cosas tengo para decir de la música. Pero ahora yo quiero escucharlos a ustedes, porque a ver qué les pareció. Ahora toquen música ustedes. Yo toqué un rato y estoy un poco cansado. ¿Cómo? Estás cansado. No. No, porque si no contabas la viñeta y acotábamos en el viñeta. ¿Sí? ¿Cuento la viñeta? No estoy cansado. Yo soy jugador de fútbol que siempre me gusta. Un poquito de agua. Después descanso en el tercer tiempo, digamos. Dale. Dale, ¿qué iba a decir? No, que me intriga el enganche de ella. ¿De ella quién? ¿Quién de todas ellas? Claro. De Gillian. Sí. Y esto, el rol de secretaria, de cómo lo sostiene, de cómo... Sí, que recuerden que es muy interesante que Gillian se engancha teniendo una propuesta de matrimonio, ¿eh? O sea, tiene un tipo que quiere casarse con ella, pero ella no está muy bien con ese tipo, pero bueno, está pensando si va a estar con ese tipo o no, y lo larga el tipo y se engancha con él. Sí, es muy interesante. Yo no tengo elementos suficientes para ver el enganche por el lado de Gillian. El enganche de Cecil me parece más claro. O sea, Cecil es como quiere que a él le vaya bien, es como de golpe es su vida. Es como... Claro, exactamente, es su vida. Es como un técnico de fútbol, como el partido de mañana, el técnico es como se juega la vida, es como que quiere que los jugadores, no es solamente si mete un gol es un asunto del jugador. El técnico sale a festejar de que el jugador metió el gol. Cecil está ahí también, digamos, ¿no? Lo de Gillian, pero es muy interesante, habría que seguirlo. Y yo lo voy a seguir, porque me interesa el asunto del amor, ahí como juega, digamos, ¿no? Y en realidad tengo algunas ideas, pero lo quiero dejar para el año que viene, mejor eso. Comento un poquito rápido la viñeta. Se trata de
una paciente que atendí hace muchos años, pero que hasta hace unos años atrás, si bien yo la atendí bastante tiempo, hace bastantes años, y ella, bueno, la dejé de atender en un momento donde ella más o menos se sintió que estaba bien y que no necesitaba más mi ayuda. Pero, como si hubiera estado como un reaseguro durante muchos años, siempre me llamaba para Año Nuevo, para Navidad, como para, tipo, ¿estás todavía? Como si yo te necesito, vos estarías. Yo la atendía con una cierta buena onda, amabilidad, digamos, ¿no? Y no era solamente buena onda, es que me ponía contento escucharla bien y como que tenemos lazo, como que tenemos una onda, como bien. Pero, a decir verdad, estuvo bueno, pero yo la pasé un poco mal con esta chica. Ahora ya les voy a comentar por qué. O sea, fue como difícil el asunto. Yo la empecé a atender a ella y vamos a contar la historia así, una forma rápida de contarla. Esta mujer, cuando tuvo a su hijo, su único hijo, se brotó, bueno, la internaron, qué sé yo, durante bastante tiempo, tuvo diferentes tratamientos, mejoraba un poquito, rápidamente volvía a brotarse, qué sé yo, y se fue a vivir a la India, a una comunidad en la India, que a ella le gustaba mucho la filosofía de la India, de esa comunidad, etc. Ella, bueno, su hijo lo crió el ex marido, ella se separa del marido, y lo crió el padre del chico y la hermana. Pero ella cada tanto venía a Argentina para visitar a la familia, digamos, pero estaba muy poco. De todas maneras, como ella se había casado con un tipo de muy buena posición económica, que tenía mucha guita, tenía recursos suficientes como para que de la separación, ella había salido con muchos recursos económicos de esa separación, por la división de bienes, etc. Y esta persona tenía los recursos suficientes como para mandarle guita todo el tiempo al pibe, y entonces pagó todo lo de este muchacho, que era su hijo, digamos, ¿no? Y yo la empiezo a atender en un momento en donde ella quiso venir a Buenos Aires a ver si venía a vivir un tiempo. Ella siempre venía poco tiempo y volvía a la India. En la India andaba bastante bien, o la gente no se enteraba, no sé. Pero pongámosle que andaba más o menos bien. Creo que una comunidad abierta. Claro, no sabemos bien, quizás, no sé, la verdad no sé muy bien. A mí me suena que quizás anduvo bastante bien. Que además estaba con otros tipos que eran un poquito locos como ella, como que encontraba su forma de estar en el mundo, no estaba sola, muy bien. Pero, y ella venía a Buenos Aires cada tanto, pero ella tiene la idea de venir a Buenos Aires para quedarse un tiempo, porque le gustaría convivir un poco, conocer más al hijo, estar más con el hijo. Pero cuando viene, se brota nuevamente. Y no le pega pie con bola, pasa de una clínica a otra, internaciones, terapias, qué sé yo, no enganchaba una. Y a mí me la derivan en un momento de esos, de que está en Buenos Aires, digamos, ¿no? Ella empieza a venir a mi consultorio, en un momento que estaba un poco mejor. El psiquiatra que la atendía, que muchas veces me manda pacientes, y confía en mí, me la derivó y la empiezo a ver, pero rápidamente, apenas la empiezo a ver en el consultorio, la mina se brota nuevamente, entonces la tengo que seguir viendo en la clínica, la voy a ver durante un tiempo,
y durante un tiempo regularmente la voy a ver. Para mí fue como un garrón, como diciendo, tengo que ir a ver, para mí era un quilombo total, como qué paquete que me derivaste, digamos, qué mala onda, digamos, ¿no? Pero bueno, estaba metido en el baile y hay que bailar, digamos, ¿no? En este asunto. Entonces, resulta que el delirio de guerra intergaláctica que tenía esta mujer, después de un tiempo se fue como viendo que era su modo de poner en escena guerras de linaje, de familias y de problemas que hacían inaceptable una afiliación, ¿no? Se empezó como a construir la historia de esos delirios. Esta parte la voy a pasar un poco rápida, porque yo quiero ir al último punto, al punto más complicado, pero más interesante, digamos, del asunto. Pero lo que quiero decir es que a medida que esto se fue ubicando y que ella encontró otro que escuche eso, de otra manera que bloquearla con medicación, ocurrió un fenómeno que en psiquiatría se llama el soplo del delirio, que es que el delirio cayó, que no necesitó más delirar, ya no era más delirio, o no un delirio tan florido y tan tremendo y tan sostenido todo el tiempo. Es como que tenía algunos momentos que deliró, pero muy puntuales, digamos, ¿no? Entonces ella, la internación fue más o menos breve y vuelve a la casa. Yo le pido que vuelva a mi consultorio, yo decía, che, mucho laburo, venía a mi consultorio, ya me hiciste sudar. Pero viene a mi consultorio y no se me nota, no, pero le agarra como una fobia que no puede salir de la casa. Entonces yo la iba a ver a la casa, otra vez, garrón, o sea, tenía que ir a verla a la casa. Tenía que verla a la casa, quedé yo, y entonces durante bastante tiempo, la mayor parte del tratamiento, todo fue ir a verla a la casa. Le iba a ver a la casa donde ella vivía con la hermana. Porque ella no podía salir de la casa. La iba a ver a la casa y la cosa se fue ordenando, ella estaba mucho mejor, dejó de tomar medicación, estaba mucho mejor, aunque siempre tenía como muchos problemas con la hermana. Cada tanto había como unas peleas terribles con la hermana. Y todo el tiempo era la amenaza de que cada vez que ella se peleaba, o que se brotaba, o que se enojaba y había explosiones terribles, la hermana decía que le iba a internar, digamos, ¿no? El ex marido, la hermana, o sea, el hijo, que era ya mayor, el hijo, tenían comunicaciones telefónicas conmigo, a veces bastante difíciles, porque me decían, pero bajo tu responsabilidad, mirá que si esta mina la mata a la otra, o si hace esto, no, como era difícil. Yo todo el tiempo estaba como en la cuerda floja, como quiero atender a esta mina, pero la puta madre, yo voy a terminar en cana por esta mina, digamos, ¿no? Estaba medio así. Pero yo decía que no le internen, que vamos a ir viendo y que tampoco llamen a darle medicación, que la cosa iba muy bien. Y yo apelaba a que ellos valoren la diferencia con cómo estaba y cómo estaba ahora, que estaba muchísimo mejor, pero no, ellos no eran otros que pudieran valorar. ¿Se entiende lo que digo? Eran gente que era como muy engorroso ver, y las apariencias engañan. La piba a veces, o sea, la piba salió de estar planchado, de ser una delirante, a plantear cosas, pero de una manera muy agresiva, muy escandalosa, y hacía flor de quilombo. Y por supuesto, y todo el culpable del quilombo era yo, que desde que yo la atiendo, la piba está quilombera, digamos, ¿no? La cuestión es que la tipa estuvo mucho mejor, ahorro una parte, porque son años de trabajo con ella, pero siempre hay un pero en la clínica, no es todo bárbaro, digamos, no iba todo bien, pero bueno, un día empieza a andar todo mal, digamos. Empezó como yo fui a atenderla y la hermana, ella empezó como a un juego como de seducción grotesco, medio malo, digamos, de que ella había sido un poco más joven, una mujer muy bonita, todavía era una mujer bella,
y entonces ella se ponía y se empezaba como a desvestir, digamos, ¿no? Como tratando de seducirme, y entonces yo te decía, no, mira, como, no, tipo, no da, digamos, ¿no? Como, bueno, dale, como deja esto, digamos, ¿no? Obviamente no era posición de asociación libre, era como yo enmarcando como claramente la situación. Pero después se empezó a complicar más porque la hermana venía y armaba como una pelea con ella de que yo la atendía en la casa, siempre, durante años la atendía en la casa. La casa era grande y la hermana vivía en una punta y ella en la otra. Yo la atendía en el living. Venía la hermana en camisón y hacía un escándalo de que como ella había traído a un hombre a la casa, ¿me hacés la pata, Sofi? ¿Tenés la llave para bajar? Cómo ella había traído a un hombre a la casa que era una impúdica, que el hombre la podía ver en camisón, pero ella venía, si no yo no la veía, ¿se entiende lo que digo? O sea, y empezaban a agarrarse pero a las piñas, yo tenía que poner orden, era un quilombo, y todo por la misma guita, o sea, no era... era un quilombo total. Era un quilombo total, y yo cada vez me sentía más en un horror, como diciendo, ¿por qué tengo que trabajar de esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pero se me ocurrió una idea brillante, que era como estaba tan tenso todo el asunto, y cada vez peor, era tremendo, yo lo trato de resumir, yo le sugiero que, yo sé que ella no se anima mucho a salir, pero ella me había comentado que estaba mejor y estaba saliendo un poquito por el barrio. A la vuelta de la casa de ella había un barcito. Entonces yo le propongo, ¿por qué no hacemos la sesión en el barcito, que era como en L, y que había una parte que nunca había nadie, y que podíamos estar ahí y no había gente, y conversábamos ahí, yo tenía cara a cara, siempre. ¿Entendía? Y entonces, ella sí, bueno, está bien, entonces vamos al barcito, y ya genial, no tengo que estar con la hermana, me voy al barcito, y viene el modo, ¿cómo? Va a estar vestida. Va a estar vestida. No sé. Hay cosas peores que desvestirse, ahora vas a escuchar. Entonces, ¿qué pasó? No había nadie. Ah, no había nadie. Bueno, perdón. La cuestión es que viene el mozo y había que pedir. Bueno, yo pido un té, ella pide café con leche. El mozo viene y trae café con leche para ella. Lo empieza a putear al mozo. Que no entiende nada, que si no escucha, que no hay con quién hablar, le dice. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pero yo le pedí café con leche. Entonces el mozo dice, pero yo le traje un café con leche. Pero no entiende, como dice, es pelotudo, o sea, café con leche le pedí. Y el mozo le dice, pero yo le traje un café con leche. Se lo lleva de vuelta. Bueno, entonces el tipo, claro, no quería quedar mal con la clienta, se lo lleva de vuelta. Y tráigame café con leche. Entonces va el mozo y le trae un café con leche de nuevo. Bueno, aparte ya esto empezando a levantar el nivel de los decibeles de voz. Y yo, imaginen que no tenía la más puta idea de qué hacer ahí. Viene el mozo de nuevo y otra vez. Y eso varias veces, digamos, ¿no? La tipa enojadísima porque ella pidió un café con leche y el mozo le trae el café con leche. Bueno, imaginen que ahí no había mucho asociación libre ni qué hacer. Yo estaba completamente atónito, obnubilado, falta de recursos total, no sabía ya lo que hacer y bueno, viene la hora de pagar, digamos, ¿no? Y obviamente ella tenía que pagar su café con leche, como mínimo, quizás invitar mi té, digamos, pero como mínimo pagar su café con leche yo no se lo iba a pagar. Y bueno, entonces el mozo quiere cobrar. Y ella dice que no va a pagar, porque el mozo es un pelotudo, que no trajo lo correcto. Bueno, horrible la situación. Toda una discusión a grandes escándalos, y ya como levantó el nivel de volumen, la gente que era un barcito medio pero la gente ya se acercaba para ver. Yo decía, tierra tragame, mi novia no es. Estábamos dos personas ahí tomando. No, bueno, era algo muy particular. Pero, bueno, y yo me fui de ahí horrible,
horrible. Yo ya estaba pensando, ¿cómo hago? No era cómo intervenir, sino cómo hago para irme, cómo largarle y derivarle a esta persona que ya había llegado a lo máximo que yo podía tolerar, digamos, ya no me sentía horrible. Y eso me duró varios días, hasta que me cayó la ficha, no recuerdo cómo, pero ligado a una cuestión mía personal que me pasó, en donde pasé vergüenza con algo en relación a mi hermano. Había habido una cuestión, y no es que se unió directamente, pero más o menos ligado a una cuestión así, de pasar vergüenza y de la captación de una sensación de anulación, de que uno no es nada ahí, digamos, de que no hay con quién validar algo, que uno está ahí como nadie, digamos, ¿no? Me di cuenta de una cuestión muy tardíamente, que es que el problema es que ella le traían el café con leche mezclado. El café con leche no es café con leche, se entiende lo que digo, ¿no? Que había una situación mezclada y que ella quería separado. Por supuesto que ella era muy difícil que la entiendan, porque ella dice café con leche. Ella quiere separado, pero le traen todo junto. Esta mujer venía con este problema antes de que pase esto. Venía en este marco. Que ella, toda la vida, le había dado plata a la hermana para el hijo. El hijo compró diferentes cosas. Ahora el hijo quería cambiar el auto y cambiar su departamento. Quería alquilar, tener un departamento. Entonces ella estaba como llorando y tenía muchas discusiones con la hermana porque ella le decía que ahora que estaba un poco mejor, estaba muy triste porque se daba cuenta que era un horror, que el hijo podía pensar que ella nunca le dio nada al hijo y ella le dio toda la plata que tenía, que ella hizo lo que pudo, que ella no pudo. Hay que aclarar que esta mujer, había algo parecido a la familia Helfgott, pero en otro sentido, se le rompió un instrumento que podía validarla como madre. Ella no podía ser madre porque ella tenía el nombre y venía en lugar de una hija de su madre que había muerto. Ven como el duelo y la locura están como siempre, digamos, muy cerquita. ¿Había una hermana que se murió? La hermana de ella, antes que ella nazca, había muerto una hermana. Después nace y ella tiene el nombre de la hermana muerta. Y ella tenía que ser la hermana muerta, no una madre. La que tenía que ser madre es la otra, la hermana. La hermana estaba preparada, la madre apostaba y hacía todo para que sea la mujer que tenga hijos, y da la casualidad que la hermana no tuvo hijos, tiene hijos esta. Pero ella, ustedes se dan cuenta, digamos, que se coloca como en esta sintonía de onda. La que tiene hijos es esta. Entonces ella ahora le dice, mi hijo va a pensar que yo nunca le di nada, y yo le di todo lo que tuve, todos mis ahorros, toda la plata yo la di. Pero mi hijo va a pensar, como yo te la di a vos para que vos la mi hijo va a pensar que yo no hice nada, que no le pagué la escuela, que no le compré el auto, que no le compré el departamento, que qué sé yo. Y ahora, por primera vez, yo quiero decirle y quiero darle en mi nombre, dice ella. La hermana le dice, vos no tenés por qué preocuparte, es una boludez lo que estás diciendo, porque algún día si tu hijo te pregunta, vos le decís a tu hijo, mirá, no es que yo no te di nada, porque te dio mi hermana, y mi hermana soy yo, es lo mismo. Este es el discurso de la hermana. ¿Se entiende lo que digo? Pero ustedes ven el problema del café con leche. Mi hermana soy yo, no hay problema. En un momento en donde ella está tratando de dar algo en nombre propio, digamos, ¿no? Pero dar algo en nombre propio es dar un pasito diferente en relación al duelo imposible, al tiempo congelado, en donde nunca ella podría dar algo en nombre propio. Entonces, ella arma este quilombo
en un momento en donde está haciendo volar por los aires, en un momento en donde está a punto de dar un paso, es como si necesitara la prueba de si hay otro que le va a acreditar, porque lo que ella se encuentra todo el tiempo es con la traición de los otros, con que los otros no le validan, digamos, ella habla con el ex marido, le dice que no, habla con la hermana, o sea, la familia, las personas que están a su alrededor de su núcleo de contención, nadie le valida que ella puede dar algo a nombre propio. Le dicen, no existe lo que vos querés hacer. Pero si no existe, ¿por qué te peleas tanto? ¿Por qué te molesta que yo lo quiera dar en mi nombre? ¿Se ve lo que digo? Y todo el tiempo amenazándola de que como ella tuvo una desmejoría, la van a internar. Y las desmejorías ella las tenía en los momentos en donde se pone en juego esta cuestión. Entonces, bueno, yo vuelvo a verla, digamos, ¿no? Un poco más tranquilo ya, como diciendo, ah, bueno, esto puede pasar que haya un quilombo, digamos, ¿no? Y mi posición no es yo le interpreto como si fuera una representación simbólica, no es yo te interpreto la representación de esto, vos quisiste decir esto porque hay algo en tu historia y en tu linaje, por lo que fuimos viendo. No es nada de eso, pero le digo directamente, así, sin asociación libre, nada, directamente, como, che, qué difícil que es darle esto a tu hijo, ¿no? Algo así, como directo, o sea, tomo partido, tomo posición. Es como si uno dijera, en la guerra hay ciertas situaciones en donde uno tiene que tomar posición, no es neutralidad, es como apoyo una posición, porque si no voy a quedar como la traición, digamos, ¿no? Lo legitimás con la palabra. Exactamente, legitimo que entiendo que debe haber sido dificilísimo lo que ella está tratando de hacer. Y entonces ella, un tiempo después de varias así, que me tuve que bancar, pero que no tengo tiempo de contarles todas porque si no, no vamos a tener tiempo de brindar, logra hacer esto, o sea, logra hacer algo que es la primera vez, que es inscribir algo a nombre de ella ligado a una operación de filiación. ¿Se ve lo que digo? Sin tener que ir a una internación. O sea, sobrevive esa guerra y sale vivita y coleando, digamos, ¿no? Digo, eso para pensar un poquito más los modos de tratamiento de la psicosis, digamos, ¿no? Y por supuesto que me parece que se puede notar que su delirio no es un problema bioquímico, o sea, ¿por qué ella, hay momentos que pasa esto y de golpe esto ocurre de una manera diferente? Y vive en Buenos Aires, y me llama por teléfono todas las navidades como si necesitara como ver si hay otro todavía. Es otro tipo de problema ese. ¿Por qué los finales de análisis de cierto tipo de pacientes no son iguales que finales de análisis de otro tipo de estructura que pueden con más facilidad desprenderse y ya está, digamos, ¿no? ¿Por qué alguien tiene como una fragilidad en como cada tanto decir, che, cualquier cosa todavía, che, te queda todavía la taza rota del barcito, ¿no? ¿Se ve lo que digo? Hay algo como de ese estilo. Bueno, yo diría terminar con música también. No me acuerdo dónde dejé mi teléfono, pero no me acuerdo. Acá. ¿Cómo? Y mirá, no traje. En realidad algo podría tocar, pero va a ser en otra oportunidad. Hoy vamos a terminar. Me parece con Sting estaría bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces. Sí. Y brindamos con... Pero me ponen el aviso que sacan. Ahí va. Bueno, vamos a traer los vinitos. Bueno,